Voy a pedirle que usted, así como usted está, pueda abrir su Biblia en el libro de Marcos capítulo 9 versículo 23. Al final dejamos el lugar para algunos anuncios y esperamos que usted que nos está visitando por primera vez, usted pueda quedarse. Al final tenemos algunas cositas para usted que queremos hoy bendecirlo también de la misma manera. Amén. Así que Marcos capítulo 9 versículo 23. Este mes, diga conmigo, empezamos una serie acerca de la fe. Diga conmigo, vamos a empezar una serie acerca de la fe. Y a través de cada semana en o cada domingo en este mes de octubre, hay una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para que usted la pueda recibir y que usted pueda caminar en esa palabra. Y es en la palabra tan sencilla, es la palabra más corta que usted puede leer en todo el vocabulario, y empieza con la F y termina con la E. Es la palabra ¿qué? Diga conmigo, fe. Y usted sabe que la Biblia menciona la fe muchísimas veces. Una y otra vez Jesús, los apóstoles hablaron de la fe, y es un ingrediente que hoy la iglesia debe entender para que nosotros podamos caminar en esa palabra. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Voy a pedirle que se ponga de pie, y qué le parece si leemos este versículo tan cortito pero tan de tanta bendición. Usted lo tiene en su Biblia, y si usted no speak Spanish y si usted solamente come chicken, bueno, ve ahí que dice también, está en inglés en el libro de Mark chapter 9 verse 23. Así que vea lo que dice y levante su mano. Es más, levante su mano y léalo conmigo y diga: Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mire que ese es su versículo que usted se puede memorizar esta semana. Es más, le invito y le animo que cada semana usted se memorice un pasaje, un versículo. No tiene que ser todo un capítulo, pero algo tan sencillo pero poderoso. Mírelo, vuélvalo y lo repítalo conmigo. Dice: Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mire el que está a su lado y dígale: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ahora mire al que está atrás de usted. Es más, mire el que está atrás de usted, agárrele de la mano y dígale: si puedes creer, al que cree. Vamos, mire ahí, dígale: si puedes creer, Juanito, can you turn it off? Si puedes creer, dígale: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Mire, usted ya se convirtió en un predicador, gloria a Dios. Levante su mano y vamos a decir: Padre, gracias por esta palabra. Y yo te pido que esta palabra, Señor, traiga vida a mi corazón, y te pido que traiga vida a mi mente, que traiga vida a mi alma, que traiga vida a mi espíritu. Tu palabra es lámpara a mis pies, mi lumbrera, dice tu palabra, Señor. Y declaramos que esta palabra a partir de este domingo cobrará vida en mi vida y en toda mi familia. Gracias, mi Dios. Y hoy yo declaro tu palabra que dice: si yo puedo creer, al que cree todo le es posible. ¿Cuántos dicen amén? Y dicen amén y amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Quiero solamente compartirle algo rápido acerca de la fe, porque hoy en día muchos no han entendido, o muchos les cuesta entender lo que es fe, lo que es creerle a Dios. Y usted sabe que la fe es uno de esos ingredientes que lo necesitamos cada día y lo necesitamos aplicar en todo. La fe no es algo que mira, la fe no es que mira cierto tipo de persona. Hay gente que dice que hay que ser muy espiritual para creer y para tener fe. Hay otros que piensan que hay que tener un título para que Dios le dé fe a una persona. Pero yo creo lo que dice la palabra del Señor, que a todos Dios nos ha dado una medida de fe. Y esa medida de fe es para usarla al diario vivir que nosotros tenemos. Entonces, hoy en día vemos a personas pasando por diversas pruebas, vemos gente pasando por diversas circunstancias, sin entender que Dios nos ha dejado un ingrediente tan sencillo y tan básico a nuestra disposición como lo es la fe.
Ahora, ¿por qué Jesús, vemos en todos los evangelios, Jesús hablando y una y otra vez acerca de la fe, hablando que al que cree todo le es posible? Hay otro versículo, dice que para aquellos que creen no hay nada imposible. ¿Cuántos se acuerdan que hace unas semanas mirábamos eso? En otro pasaje vemos cómo Jesús, hablándole a un hombre en cual su hijo estaba enfermo, le dijo: aquel que puede tener fe como un granito de mostaza, sí o no, dice la Biblia, le diría a esa montaña: muévete, y se moverá. Y compara la fe con un granito de mostaza. Ahora, cuando usted mira el tamaño de un granito de mostaza, literalmente es una pequeña semilla, es un granito. Y fíjese qué tan pequeña es la palabra y la comparación la cual Jesús tiene con esa semilla, pero también cuánto poder tiene la fe. Porque la fe, aunque no mide la persona la cual se va a manifestar, lo único que está buscando la fe es alguien que pueda recibirla, y alguien que la pueda creer, y alguien que la pueda confesar. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, al diario nosotros nos vamos a enfrentar con circunstancias las cuales vamos a poner, es más, es como que nos van a poner en contra de la pared. Si podemos creer o si podemos creer en la palabra de Dios, o si podemos creer de acuerdo a nuestras propias fuerzas. Ahora escuche esto, porque interesantemente, ¿se lo puedo decir o no se lo puedo decir? ¿Sí se lo puedo decir o no se lo puedo decir? Interesantemente, note cómo la fe siempre será aplicada en el área en cual usted ni yo tenemos el recurso o tenemos las fuerzas como para hacerlo. Cuando usted puede lograr ciertas cosas en su vida, en su familia y en su matrimonio por su propia habilidad, lo que está operando es su propia habilidad de usted. Pero la fe opera donde su habilidad ya no está. La fe opera donde su educación ya no puede funcionar. La fe opera donde su dinero ya no alcanza para pagar. Yo no sé si a alguien le estoy hablando en esta tarde. La fe opera cuando el ser humano, o sea, usted y yo, donde ya no podemos más, es ahí donde la fe debe y quiere operar. Porque todo lo que es en base de fe es en base de creyéndole a Dios. Porque cuando usted lo hace en base a lo que sus manos tienen, a cuando usted termina, usted dice: esto es lo que yo hice por lo que mis manos tenían. Pero cuando usted no lo tiene en sus manos físicamente, entonces ahí es donde la fe opera. Y cuando la fe opera, después de que usted lo haya terminado, usted dice: esto lo hice sin haberlo tenido, pero lo hice porque le creí al Dios Todopoderoso. Es ahí, por eso le digo esto, para que usted pueda entender que la fe, aunque es sencilla, pero la fe es algo espiritual. La fe nos lleva a creer en algo sobrenatural. La fe nos lleva a creer algo imposible. Voy a mi izquierda. La fe nos lleva a creer algo imposible. Por eso Jesús dice: al que puede creer, todo le es posible. Porque todo lo que Jesús necesita es alguien que pueda tener tantita fe. Todo lo que el Padre del cielo necesita es que alguien pueda creer en sus promesas. Es que alguien pueda creer que lo que Dios habló, así lo va a hacer. Que lo que Dios dijo, eso es lo que hará. Que lo que Dios ha puesto en su corazón, así Dios lo va a manifestar. Es por eso que quiero decirle a alguien en esta tarde: no hay nada imposible que Dios no pueda hacer. No hay nada imposible que Dios no esté listo para hacer. No hay nada que Dios no pueda hacer. Esa sanidad, yo creo que Dios la puede hacer. Ese milagro, Dios lo puede hacer. Lo único que Dios está esperando es que alguien pueda levantarse a creerle a Dios. Habrá alguien aquí que pueda tener fe como un granito de mostaza. Habrá alguien aquí que pueda creerle a Dios por ese milagro, por la restauración. Habrá alguien que pueda creer que para Dios no hay nada imposible. Habrá alguien que pueda decir: fe. Note eso, que mientras yo le estoy diciendo, yo sé que hay gente en la audiencia, hay gente que me está viendo, gente que empieza a decir: pero ¿cómo Dios lo puede hacer? Si me han dicho que hay este obstáculo y este otro obstáculo. ¿Cómo es que Dios lo puede hacer si documentos yo no tengo? ¿Cómo es que Dios lo puede hacer si no tengo los recursos? ¿Cómo es que Dios lo puede hacer si no tengo ni la capacidad, ni la habilidad, ni la experiencia? Es ahí, mientras usted se está haciendo esas preguntas,
es ahí donde Dios quiere operar en su fe. Es ahí donde quiere operar en la fe de usted. Es ahí donde usted debe de dejar esos pensamientos y decidir creerle a Dios, porque en medio de su imposibilidad Dios dice: yo lo puedo hacer posible, pero estoy buscando a alguien que pueda oír la palabra, porque dice la Biblia, alguien que me diga amén o no amén, pero dice la palabra que la fe viene y viene por ver la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene y viene por el oír la palabra de Dios. En una ocasión miraban a Pedro así predicando. Oigan esto, en una ocasión miraban al apóstol Pedro predicando a la puerta de una ciudad. Y dice la Biblia que había un paralítico de más de 15 años. Y mientras él predicaba, dice que el paralítico solamente oía la prédica. No dice que sí, no dice, mire, no dice qué tan espiritual era, no dice si era o no era un creyente, no dice qué tipo de background tenía, de dónde venía, de dónde nacía. No dice nada de eso. Lo único que dice la palabra es que el hombre oía mientras el hombre de Dios predicaba, pero predicaba la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene ¿por dónde? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y qué poderoso que de repente el apóstol le dice: oye tú, y lo estoy parafraseando, ¿necesitas un milagro? Y el hombre le dijo: sí, amén. Como muchos de nosotros a veces en la iglesia gritamos y decimos: esa palabra es para mí. Y me encanta, porque dice la palabra de Dios que enseguida el apóstol Pedro le dijo: sé sano en el nombre de Jesús, sé sano por la palabra. Inmediatamente, mientras el hombre oyó la palabra, creyó la palabra, y dice la Biblia que se levantó, porque estaba paralítico por 15 años. Médicamente le habían dicho: será imposible que vas a caminar. Médicamente le habían dicho: serás un paralítico por el resto de tu vida. Pero una cosa es lo que dicen las cosas naturales, y otra cosa es lo que dice el Padre otra cosa es lo que dice el Padre Celestial. Por eso una palabra cambió la vida de este hombre en el momento que la oyó, en el momento que entró la palabra de la fe, en el momento que recibió. Yo me imagino que como muchos dijo amén a esa palabra. Toma un loco creer una palabra, toma gente de fe creer una palabra. Yo por eso vengo de parte de Dios a decirle a alguien: esa situación, 15 años te habían diagnosticado, 20 años te habían dicho que no es posible, 30 años te habían dicho que no lo vas a poder, pero el hecho que estás aquí oyendo la palabra que dice: al que cree todo le es posible, hay fe que está entrando en tu corazón, hay fe que está entrando en tu espíritu, hay fe que está entrando de ti. Por eso tómalo y di: yo lo voy a creer. Voy a creer que este mes, voy a creer que esta semana, voy a creer que Dios puede restaurar mi casa, voy a creer que Dios puede tocar mis hijos, voy a creer que Dios puede abrirme un empleo diferente, me puede abrir puertas más. Voy a creer por los documentos que Dios me había hablado. Voy a creer. Alguien puede decir amén. Ahora escuche esto. Le voy a decir esto, y si usted puede escribirlo, escríbalo, porque ya estoy terminando en estos últimos momentos. Mírele esto y escríbalo y apúntelo en su corazón, porque la fe no solamente son palabras, sino también son acciones. Usted no solamente tiene que creer en esa palabra, pero también tiene que accionar en esa palabra. Me encanta porque también la Biblia nos enseña que la fe no solamente se desea, pero también se dice y se hace. La fe no solamente se cree, pero la fe también se activa dentro de nosotros. Y me encanta nuevamente porque la fe no es una ilusión, la fe no es una imaginación. La fe siempre nos va a llevar a creer más allá de nuestra propia habilidad, más allá de nuestro propio entendimiento. Por eso, amigo, amiga, que usted que nos está aquí tal vez visitando, o aquella gente que nos está viendo, en el momento que usted crea, o en el momento que usted piense que para que la fe pueda funcionar, usted tiene que verlo. Ahí es donde las cosas no llegan a suceder. Y por eso hoy en día mucha gente dice: hasta no ver, no creer. Si yo no lo veo, no lo puedo creer. Si yo no lo puedo palpitar, entonces no existe. Si no lo puedo oler, entonces para mí es fake.
no es real, si no lo puedo oír, y ahí es donde estamos erróneos, porque la fe no, para que la fe funcione, no se ve para creer, sino primero se cree para ver. Alguien está acá conmigo. Hay gente, quiero que usted remueva ese pensamiento, porque hay gente que dice: pastor, si yo no lo puedo ver, entonces no es real. Pero quiero que usted entienda que la fe, Hebreos 11:1 dice: la fe es pues la fe, la certeza de lo que ¿qué? Y la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. En otras palabras, la fe es invisible. La fe es sobrenatural, la fe es algo espiritual. La fe no es como este trapo que se le va a aparecer. La fe no es como la persona que está al lado de usted. La fe no es como las plantas y los colores que usted ve. La fe usted tiene que creerlo primero con todo su corazón. Si usted no está dispuesto a creerlo con todo su corazón, no importa cuánto Dios quiera bendecirlo, no importa cuánto Dios quiera hacer a favor de usted, nada va a suceder. Porque usted es de esos que dice: primero tengo que verlo y después digo: ay, sí, qué bien, gloria a Dios. Pero lo que Dios está queriendo es probar su fe en medio de su circunstancia, en medio de lo que usted está pasando. Yo le invito y es más, lo desafío a que usted se atreva a creer. Crea que Dios puede hacer algo. Crea que Dios puede hacer ese milagro. Crea que Dios puede traer esa sanidad. Yo no sé si a alguien le estoy hablando en esta tarde. Crea que Dios puede abrir puertas. Crea que Dios lo puede usar a usted. Crea que Dios puede traer cambios. Crea que Dios lo puede liberar. Crea que Dios puede cambiarlo. ¿Habrá algo imposible que Dios pueda hacer? Dije: ¿habrá algo imposible que Dios pueda hacer? Por eso Jesús dice: al que puede creer, diga conmigo, al que puede creer. Hebreos 11:6. Me encanta esto, Hebreos 11:6, porque mire lo que dice Hebreos. Pero dice: pero sin fe es posible agradar a Dios. Mi traducción dice: pero sin fe es posible. ¿La de usted qué dice? Levante su mano y diga: es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Mire, incluso para acercarnos a Dios y acercarnos a su presencia, ¿cuántos de ustedes han visto a Dios? Y déjeme le digo algo: para acercarse a Dios, usted y yo, tal vez en el primer momento nunca lo vimos, pero sí o no usted creyó con todo su corazón que existía un Dios. Eso, diga conmigo, se llama fe. Y Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, para que usted y yo caminemos creyéndole a Dios, para que usted y yo caminemos acercándonos a Dios, lo que necesitamos es tener un poquito de fe. Usted no puede agradar a Dios si usted no puede creerle a Dios. Usted nunca va a poder experimentar el amor de Dios si usted no se atreve a creer que existe un Dios. ¿Cuántos creen que existe un Dios? ¿Cuántos creen que ese Dios lo ama a usted? ¿Cuántos creen que ese Dios, que hubo un Cristo que murió en la cruz del Calvario por sus pecados de usted, mis pecados míos? ¿Cuántos pueden creer eso? Pero también, ¿cuántos creen que al tercer día Él resucitó y Él venció la muerte y Él venció la enfermedad? ¿Qué significa eso, pastor? Mire, ya ahí yo ya estoy agitándole a usted su fe. Porque si usted puede creer que eso sucedió hace más de 2000 años y usted no estuvo ahí en ese lugar, pero usted puede creer con todo su corazón que fue real y que es verídico, entonces para usted no sería imposible creer que ese mismo Cristo que murió y resucitó, hoy también Él quisiera hacer algo en su vida en este día. Porque déjeme le digo algo: la fe no es para usarla para el próximo mes, la fe es para usarla hoy. Yo creo con todo mi corazón que hoy Dios quiere hacer algo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que hoy Dios quiere sanarlo. Yo creo que hoy Dios quiere liberarlo. Yo creo que hoy Dios quiere tocarlo. Yo creo que hoy Dios quiere restaurar su matrimonio. Yo creo que hoy Dios quiere tocar a sus hijos. Yo creo que hoy Dios quiere cambiar su economía. Yo creo que hoy, ¿para cuándo es la fe? Alguien grite y dígame: hoy.
Dice la Biblia: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy yo creo que Dios lo puede hacer. Entonces dicen amén. Diga conmigo: pero sin fe es imposible. Y segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20: porque aunque la Biblia habla de cientos de promesas, y aunque la Biblia nos da cientos de promesas para nosotros, y aunque la Biblia habla acerca de cuánto Él nos ama y cuánto Él nos quiere bendecir, pero me encanta porque dice la Biblia en 2 de Corintios 1:20, dice: porque todas las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas? ¿Dios es un Dios de promesas? Yo creo que sí. Y sabe que lo que dice la Biblia es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Significa que hay promesas que usted y yo aún no hemos ni llegado a cumplirlas. Significa que Dios tiene tantas promesas para usted, para los que creen, esto es para los que creen, que Dios tiene tantas promesas para los que creen en Él, que aún no hemos visto todas las promesas cumplidas. Mi pregunta es: ¿usted quisiera ver las promesas de Dios cumplidas en su vida? Porque déjeme le digo algo: seríamos un poquito loquitos al decir yo no quiero ver las promesas, o otros al decir yo ya estoy bien, yo vivo bien, tengo todo lo material. Pero déjeme le digo algo, que más de lo material hay algo más que la fe hace, y la fe nos lleva a acercarnos más a Dios. Yo sé que todo mundo aquí, yo sé que si preguntamos, todo diría: pastor, yo quiero tener esa fe para el carro último modelo, para la casa también, la casa de allá del lago. Pero qué bueno que la fe también nos lleva a creer esas cosas materiales. Pero para mí la fe, más allá de lo material, me lleva a creer las cosas espirituales también. Me lleva a creer que existe un Dios. Me lleva a creer que ese Dios me ha dado un propósito. Me lleva a creer que Él tiene el poder para dar vida en vez de muerte. Me lleva a creer que Él me ha dado poder y autoridad. Me lleva a creer que cuando yo oro, mire, que cuando yo oro, Él oye mis oraciones. Me lleva a creer que todo lo que ato aquí en la tierra es atado en el cielo, y lo que desato en el cielo también es desatado en la tierra. Esa es la fe invisible, esa es la fe sobrenatural, esa es la fe que no se puede ver, pero en cual creemos. Esa es la fe que nos lleva a mover montañas. Esa es la fe que llevó a Moisés a abrir el Jordán. Esa es la fe que llevó a Moisés a liberar a todo el pueblo de Israel de las garras del faraón. Y cuando usted mira este pasaje de 2 de Corintios, entonces usted entiende lo que dice la palabra: porque todas las promesas de Dios son en Él no. ¿Usted tiene la misma Biblia que yo? ¿Qué dice su Biblia? Todas las promesas en Él son. Note que la S y la I son mayúsculas. En otras palabras, es una proclamación, es una exclamación. Léalo conmigo como si usted lo está predicando: porque todas las promesas de Dios son en Él sí. No, aquí nadie me ayuda. Ayúdeme aquí a mi izquierda. Dice, Carlos, ayúdame. Dice: porque todas las promesas en Él son. No, usted todavía no me está ayudando. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Oiga, hay una diferencia que cuando alguien le dice sí y alguien le dice sí. No sé si usted ha tenido hijos que de repente le siguen preguntando lo mismo: pero mi amor, ya te dije que sí. Pero mamá, sí. Y a que usted le dice sí, como que ya reaccionan: ok, pero no, te querí, no me tenías que ver, pero ya te lo había yo dicho. Y así es el Padre diciéndonos: todas las promesas en mí no son medias sí, no son que tal vez voy como algunos de nosotros. A veces yo le hago a Anthony al propósito: tal vez, maybe, como que sí o como que no. Y Dios no es así. En Dios es un sí o es un no. Pero cuando Dios dice sí, es un sí bien arraigado, es un sí bien concreto, y es un sí que dice sí. Y por eso el Padre nos dice: todas las promesas, no algunas. Digan conmigo: todas. ¿Y qué significa todas, pastor? ¿Cuántas promesas no tiene Dios para su vida? ¿Cuántas? 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 ¿Y en qué?
Porque algunos todavía lo limitamos. Pensamos que Dios solamente es en el área de la salud. Pero Dios no solamente sus promesas son en el área de salud. Porque aún la Biblia dice que aún Él tiene el poder para perseverarnos, para conservar. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso cuando vino la pandemia hace unos años, Dios lo guardó. Aquí no me ayuda. Dios lo protegió a usted. Y tal vez usted le dio un catarrito por ahí, se tomó un tecito, pero Dios lo guardó. ¿Cuántos me están acá? De repente vino la tormenta y a todas las casas, algo, las ventanas, el techo, pero su casa, Dios la protegió. Y alguien dice, wow, ¿y cómo es eso? ¿Magia? ¿O es que las vibras y las energías del mundo? No, es porque usted le creyó a Dios que en medio de la tormenta usted y su casa iban a estar bien. ¿Cuántos me entienden? ¿O qué tal cuando usted iba en el carro y de repente accidentes y esto, y a usted no le pasó nada? Ni un rasguño. Alguien dice, pastor, es que la suerte está de mi lado. Deje la suerte, eso no es suerte. Es que Dios, la fe que usted le puede creer a Dios está con usted. Y por eso el Padre Celestial tiene que decir todas las promesas. ¿Cuántas? Diga conmigo todas. Y ahora diga conmigo: en la salud, en mi familia, en mi vida espiritual, aún en mi salvación. Diga conmigo: en mi salvación, en mi matrimonio, en mi economía, en mi negocio. Ahí se aplican todas las promesas. Es más, le voy a decir que las promesas se aplican hasta con la suegra. En todas, gracias, un amén. En todas se aplican las promesas. Y por eso dice, porque todas las promesas de Dios en Él son. Yo quisiera que usted lo dijera así: son. Ahí está. Y mire, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En otras palabras, lo que Dios quiere y Él anhela hacer no será en base de que usted se lo pida, sino será en base de que usted lo crea. Porque muchos se la viven pidiendo sin creer. Otros creen y sin pedir, y Dios lo hace. Jesús mismo lo dijo: el que pueda pedir creyendo en mi nombre. Ahí está la clave. El que pueda creerle al Padre, el que pueda creer con todo su corazón en fe. A una mujer le dijo: mujer, grande es tu fe. Al centenario le dijo: no he visto nadie en todo Israel que tenga una fe tan grande. La fe es lo que mueve el corazón de Dios. No es tanto que usted se agarre a llorar y Dios y babito. Eso es bueno, orar es bueno, pero usted tiene que tener la base que aún para orar usted tiene que creer que lo que usted está pidiendo, el Padre Celestial lo está oyendo. ¿Sabe por qué muchos se desaniman y dejan de orar? Porque piensan que es que nadie me oye y solamente, bueno, porque usted no tiene fe. Y todo el libro de Hebreos capítulo 11, usted mira los héroes de la fe. Mira cómo a Sara la llaman una héroe de fe. Y Sara, siendo una anciana estéril, concibió y dio a luz a un hijo. ¿Y por qué la Biblia la llama una héroe de la fe? Porque aún en su edad y aún en su imposibilidad, y aún cuando Abrancito se le adelantó, alguien dice amén, con todo y eso ella no dejó de creer. Por eso la Biblia la llama una mujer, una héroe de fe. Habrá alguien aquí que pueda tener fe por su casa. Habrá alguien aquí que pueda tener fe por su familia. Habrá alguien aquí que pueda tener fe por alguien. Tal vez hay alguien necesitado en su casa. Habrá alguien que tiene un familiar que está enfermo. ¿Qué tal si hoy usted se atreve a creer por ese familiar? Yo creo que aunque ese familiar tal vez no vive con usted o cerca de usted, pero yo soy de aquellos que cree con todo mi corazón que la fe no tiene barreras, no tiene limitaciones,
no tiene distancia, no mide la economía, no mide la clase social la cual usted vive. La fe no mide que si usted tiene trabajo o no tiene, si usted gana bien o no tiene. Yo he visto gente que lo único que han hecho es tener fe, y he visto cómo Dios les ha abierto puertas enormes. He visto gente que con fe, sin tener el dinero, han comprado casas. He visto gente que con fe se han atrevido a llenar las aplicaciones, y de repente les ha llegado sus documentos migratorios. Alguien diga conmigo: eso es la fe. He visto gente también que ha llegado con papeles desahuciados de los doctores, y los doctores le han dicho: esta será tu condición por el resto de tu vida. Y han venido a un lugar como este, han llegado a una reunión como este, diciendo: bueno, el médico ya me desahució, la medicina ya no me hace nada, pero hoy tengo la única opción que me queda, y se llama fe. Hoy voy a venir creyendo con fe. Y he visto cómo esa gente ha llegado con un papel en su mano de lo que médicamente le han dicho, y ha salido de ese lugar sin el papel por el poder de Dios que ha sucedido y se ha manifestado en su vida. ¿Cómo no creer cuando Dios pudo levantar a un muerto? ¿Cómo no creer cuando Jesús caminó sobre el mar? ¿Cómo usted me puede decir que no es posible cuando no solamente tenemos evidencias bíblicas, sino hoy en día también tenemos testimonios verdaderos y reales del poder de Dios hoy en este tiempo? Ese es el problema de hoy en día, que mucha gente ha creído en Dios solamente desde una perspectiva religiosa, pero nunca se ha atrevido a creerle, creyéndole con todo su corazón. Porque si le creyéramos con todo nuestro corazón, miraríamos que dice la palabra que hay promesas que son para nosotros, y son para nosotros en el sí, y son para nosotros en el amén. Y dice que son por medio de nosotros para la gloria de Dios. Alguien dice: ¿qué significa eso, pastor? Usted es el próximo candidato para el próximo milagro. Usted es a alguien le voy a profetizar en esta tarde. Profetizo que usted es el próximo candidato para el próximo milagro. Y alguien dice: ¿por qué yo? Porque usted tendrá el próximo testimonio para darle la gloria a Dios. No la gloria a un hombre, no la gloria a una persona, la gloria a Dios, que Él lo hizo posible. Alguien puede recibir la palabra que usted saldrá de aquí creyendo en fe, que para Él no hay nada imposible, y que para la próxima vez usted tendrá el próximo testimonio. Mira el que está a su lado, y si me pueden empezar a ayudar los ancianos con la asignación. Pero mira el que está a su lado. Es más, no, mira el que está atrás de usted, porque el que está a su lado usted lo conoce. Pero mire la persona que está atrás de usted y dígale: yo creo que tú eres el próximo candidato a recibir un milagro. Pero escúcheme, porque no lo diga con solamente decirlo. Incluso cuando usted lo diga, usted lo tiene que decir con fe. Yo no sé a cuántos de ustedes, Dianita, yo no sé a cuántos les ha pasado que han dicho algo, y lo han dicho pero tan inocentemente que se cumple. Como que lo quería yo decir, pero como que me daba tantito miedo de decirlo, pero usted lo dijo. Y cuando lo dijo, cobró vida. Porque todo lo que trae vida de parte de Dios es porque trae el ingrediente y la esencia de la fe. Míreme algo, Carlos. En una ocasión dice la Biblia que Jesús se sale, Jesús en medio de los discípulos estaban en una barca, y Jesús venía caminando sobre el mar. Y cuando de repente Jesús le llama a Simón Pedro, ¿usted se acuerda de eso? Dice que Simón Pedro, todos los demás tuvieron un poco de dudas. Dice que se atemorizaron, pensaron que era un fantasma, porque literalmente miraron a un Jesús caminando sobre el mar. Y me encanta porque dice la palabra del Señor que cuando Simón Pedro le dice: si me dices ven, voy. Y Jesús le dijo: ven. Y yo me puedo imaginar un Simón Pedro con todo y el miedo, tal vez con toda y la incredulidad que a muchos a veces nos ha dado. Porque no hay ninguna persona aquí que pueda decir: pastor, yo tengo una mega super perfecta fe. No, usted en algún momento ha titubeado un poquito, y eso es normal. Todos hemos titubeado, todos en algún momento nos ha dado miedo creerle a Dios, porque Dios nos habla
y decimos, wow, pero ¿será posible? Usted se rasca la cabeza y como que usted, y ahí es donde Dios está probando su fe, si usted puede creerle a Dios. Y en ese momento que Jesús le dijo a Simón Pedro, sal de la barca y ven, mientras 11 discípulos que estaban en la barca esa noche, muchos de ellos se quedaron en la barca, dice la Biblia, porque el miedo los paralizó. Hubo un hombre tan loco, pero que tal vez con tantita fe salió de la barca, y cuando salió de la barca, yo me puedo imaginar a un Simón Pedro que pisó, y cuando pisó el primer paso, miró que era estable. Entonces cuando dio el segundo paso, miró que era estable, pero en ese momento dice la Biblia que quitó su mirada de Jesús, y cuando quitó su mirada de Jesús, tambaleó, y cuando tambaleó empezó a hundirse. Pero lo bello de esto, óigame iglesia, lo bello de esto es que mientras él se tambaleaba y empezaba a hundirse, vino una mano. Dije, vino una mano. Hay momentos que en medio de creerle a Dios, sí, vamos a ser tambaleados, pero por creerle a Dios, siempre Jesús va a llegar a tiempo. Porque a mí me enseña la Biblia que mientras él se hundía y mientras él ya iba bajándose para abajo, mientras él ya se iba hundiendo, de repente vino una mano, y la mano era la mano de Jesús. Y cuando bajó la mano, dice la Biblia que bajó la mano y lo agarró de la mano, y cuando lo agarró de la mano lo levantó y le dijo, y aunque lo llamó hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Dice que le dijo, ¿por qué dudaste? Si ya habías dado un paso, si ya habías dado dos pasos. Pero me encanta porque dice que se desenfocó. El momento que nos desenfoquemos de la promesa de Dios, en el momento que nos desenfoquemos de la promesa de Dios, eso nos llegará a suceder. Pero iglesia, usted no tenga miedo, ni se temorice, ni diga es que ya la regué. No. De ahí mismo siga usted creyendo, porque ahí mismo yo creo con todo mi corazón que ahí mismo Dios siempre viene al rescate. Dice la palabra de Dios que aún aquellos que se pueden atrever a creer, sobre ellos hay una promesa. Yo me atrevo a creer que aún en esa mano, en ese último momento, Dios, aún en esos últimos segundos, Dios puede llegar. Pero ¿sabe lo que más me impresiona de todo eso? No fue eso, sino que yo me puedo imaginar que cuando llegaron ya a la orilla del mar y pisaron tierra, posiblemente, es más, yo tengo una imaginación muy extravagante, discúlpenme, pero yo me puedo imaginar que cuando llegaron a la orilla del mar y se bajaron todos de la barca, ustedes se pueden imaginar tal vez cómo le hicieron de burla los 11 discípulos a Simón Pedro. Ustedes se pueden imaginar por un momento que tal vez empezaron a burlarse de él, que porque se estaba hundiendo. Porque habrá gente que se burlará de nosotros. Gracias por ese amén. Habrá gente, Carlos, que no va a creer como nosotros. Claro, porque aquel que recibe la promesa la recibe en su corazón. Y hay promesas que gente a tu alrededor no te van a entender. Hay promesas que Dios las ha puesto solamente para ti y para ti. Y por eso es que cuando llegamos inocentemente le platicamos al compañero, al compadre, a la comadre, usted está loco, compadre. No, compadre, ¿usted de cuál estaba bebiendo? ¿De cuál se fumó? Porque oiga, está medio loco. ¿Cómo es eso que usted va a ir a México cuando usted lleva aquí 20 años y esto y el otro? Tenga cuidado usted con quién le comparte también las promesas de Dios. Porque si es una persona que no es una persona que tiene fe, lo que va a hacer es matarle a usted su promesa. Pero cuando usted le puede compartir a otra persona de fe, lo que va a hacer esa persona le va a aumentar más su fe de usted. Le va a decir, yo voy a estar orando por ti para que eso se logre. En el nombre de Jesús, dice la Biblia que donde están 2 o 3 en acuerdo, ahí alguien me está entendiendo. Y ahora hay un Simón Pedro en la orilla del mar mojado literalmente porque se hundió. Y ahora los discípulos diciéndole, ay Pedrito, mira tú que te atreves, estás bien loco. ¿Cómo que tú vas a caminar sobre las aguas? Si es solamente el maestro, ¿cómo es que tú? Así como muchos a veces nosotros, que gente duda de nosotros y gente no cree en nosotros. Pero con todo y eso, yo me atrevo a decir que en Simón Pedro había una sonrisa como la que yo tengo. Ahora pregúntenme por qué, pastor. No, pero pregúntenme por qué, pastor. No, pero dígame fuerte, pregúnteme por qué, pastor.
Yo me imagino un Simón Pedro con una sonrisa de oreja a oreja, como el Pedro el Escamoso, una sonrisa colgate, mojado y tal vez secándose la ropa, secándose los guaraches y sonriendo, y mientras otros lo molestaban, le hacían bullying, y mira que esto, que el otro, y Simón Pedro diciendo: ¿está listo para esto? Dije: ¿está listo para esto? Simón Pedro diciendo: llámenme lo que me quieran llamar, llámenme loco, llámenme que me hundí, búrlense, pero puedo decir y le podré decir a mis próximas generaciones que tuve la valentía y que tuve la fe de por lo menos dar 2 pasos sobre el agua. ¡Hey! Por lo menos di 2 pasos sobre el agua y no me quedé en el barco. Así que llámenme que me mojé, llámenme que me caí, llámenme que Jesús me llamó hombre de poca de fe, pero miren, caminé sobre el agua como Jesús, di 2 pasos como Jesús, y aunque me tambaleé y me caí, pero pude sentir lo que otros nunca van a experimentar, que la fe me llevará a creer lo imposible y que la fe me llevará a ver lo invisible. Yo voy a profetizarle a alguien en esta tarde. Puedo profetizarle a alguien en esta tarde. Aunque te llamen loco, aunque te llamen fanático, aunque te digan que no es posible, serás el testimonio de decirle: mira, por atreverme a creer, por lo menos he atrevido a hacer lo que otros nunca han querido hacer. Por la gracia de Dios, por creerle a las promesas de Dios, mira, salí del barco. Alguien voltea a alguien, sacúdelo y dígale: vamos a salir del barco, vamos a pisar, vamos a creer con todo nuestro corazón, vamos a creer con todo, que hoy en este día, todas las promesas de Dios son para mí, en el sí y en el amén. Alguien grite: amén. Recibo las promesas. Diga: amén. Recibo mi sanidad. Diga: amén. Recibo mi liberación. Diga: amén. Recibo la transformación. Diga: amén. Recibo la restauración. Grite: amén. Recibo la nueva economía. Diga: amén. Recibo las promesas. Diga: amén. Recibo la bendición. Yo no sé si alguien puede decir amén. Diga: amén. Recibo, pero alguien grite: amén. Diga: amén. Recibo la sanidad en mi corazón. Diga: amén. Recibo la paz de Dios. Diga: amén. Recibo el amor de Dios. Diga: amén. Recibo sus promesas. Diga: amén. Recibo su palabra. Grite: amén. Recibo. Póngase de pie así como usted está. Levante sus manos. Llega un momento llega un momento en la palabra donde es el Espíritu Santo el que ya está haciendo la obra. Llega un momento donde el Espíritu de Dios ya está haciendo lo que Él necesita hacer. Y yo quiero decirle, amigo, amiga, que usted está aquí, que me está viendo, el Espíritu de Dios ya está en este lugar. Él y usted sabe qué es lo que usted ha estado pasando. Y yo no vengo aquí para juzgarlo, ni vengo aquí para apuntarle el dedo. En esta casa no hacemos eso. En esta casa yo no creo en la religión que te castiga por tus pecados o en la religión que te castiga por tu pasado. Usted y Dios saben cuál es su pasado. Yo lo único que quiero decirle es que hay un Dios que lo ama tal y como usted es. Yo lo único que quiero decirle es que hay un Dios que tiene tantas promesas para su vida tal y como usted es. Y tal vez usted, y déjeme le digo que usted no necesita haberlo conocido de hace años. Usted lo único que necesita es tener fe. Por la fe, una mujer que tenía flujo de sangre fue sanada. Por la fe, Sara dio a luz siendo estéril y estando ya de edad. Diga conmigo: por la fe. Por la fe es lo único que usted necesita hacer. Hoy yo creo que Dios lo trajo en este lugar. Tal vez usted dirá: pastor, me ha ido bien en la vida. Pastor, tengo todo en la vida. Pero si usted no tiene a Dios, usted no lo tiene todo, porque en Él encontramos toda la plenitud de todo.
Es por eso que así como usted tiene sus ojos cerrados, le voy a pedir que usted mantenga sus ojos cerrados. Si me ayudan con la luz, muchachos. Antes de poder ministrar, cierren sus ojitos. Siento la presencia de Dios fuerte en este lugar. Yo no creo que usted vino solamente porque lo invitó un amigo, porque lo invitó una amiga, porque lo invitó un compañero, porque lo invitó un familiar. Yo creo que usted vino porque hace tiempo Dios ha estado tocando la puerta de su corazón. Hace tiempo Dios ha estado tocando la puerta de su corazón. Y sí, ¿sabe qué? Un día igual como usted, yo me rehusaba a acercarme a Dios. Muchos aquí nos rehusábamos, no queríamos nada con Dios, no queríamos saber nada de Dios, no queríamos saber nada de una iglesia, no queríamos saber nada de una religión, no queríamos